Estaba preparando pozole para la cena cuando alguien tocó la puerta con fuerza. 3 golpes secos que me helaron la sangre. Eran las 8 de la noche de un martes cualquiera en Guadalajara, México. Jamás imaginé que en los siguientes 5 minutos mi mundo se volvería completamente loco. Abrí la puerta y ahí estaba el oficial Martínez de la Policía Municipal, con el rostro más serio que le había visto en años. Señora Fuentes, me dijo quitándose la gorra, lamento informarle que su esposo Ricardo sufrió un accidente automovilístico fatal hace aproximadamente 1 hora en la carretera a Chapala. Murió en el acto. Me quedé paralizada. ¿Ricardo muerto en un accidente? No, oficial, eso es imposible, le dije temblando. Mi marido está aquí, arriba en nuestra recámara, durmiendo. Llegó hace 2 horas del trabajo y subió a descansar. El oficial Martínez me miró con una expresión extraña, como si yo hubiera perdido la razón. Señora, el cuerpo fue identificado por sus documentos. Llevaba su cartera, su identificación, su anillo de matrimonio. No, le grité. Venga conmigo, se lo voy a demostrar. Subí las escaleras corriendo con el corazón a 1000 por hora. El oficial me siguió, hablando por su radio. Central, tenemos una situación extraña en casa de los Fuentes. Llegué a la recámara y abrí la puerta de par en par. Mire, ahí está mi Ricardo durmiendo. Pero cuando encendí la luz y vi esa figura en la cama, algo no estaba bien. El oficial desenfundó su arma inmediatamente. Señora, aléjese de él. Ese no es su esposo. En ese momento supe que todo lo que había sospechado durante los últimos 6 meses era verdad. Mi marido de 40 años, padre de mi hijo Javier, me había traicionado de la forma más cruel imaginable. Y yo había estado preparándome para esta noche mucho antes de que ellos pusieran su plan en marcha. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Elena Fuentes. Tengo 68 años y durante 40 años pensé que tenía el matrimonio perfecto. Me casé con Ricardo cuando él tenía 26 y yo 28, en una época donde las mujeres como yo poníamos toda nuestra fe en el amor y en la familia. Nunca imaginé que décadas después estaría viviendo la traición más diabólica que una esposa puede experimentar. Ricardo y yo construimos juntos un pequeño imperio aquí en Guadalajara. Comenzamos con nada, absolutamente nada. Él trabajaba como mecánico y yo vendía comida casera de puerta en puerta para juntar los primeros pesos. Fueron años de sacrificio, de levantarnos a las 5 de la mañana, de contar cada peso que entraba a la casa. Pero teníamos sueños grandes. Con los años, Ricardo logró abrir su propio taller mecánico, luego otro, después otro más. Yo dejé de vender comida cuando nació nuestro hijo Javier, hace 35 años, pero siempre estuve ahí apoyando cada decisión, cada inversión, cada riesgo que tomamos como familia. Firmé cada papel, avalé cada préstamo, puse mi nombre en cada propiedad. Éramos socios en todo. Hoy tenemos 4 talleres mecánicos prósperos, 2 casas que rentamos y esta casa donde vivimos en la colonia americana, que vale más de 3 millones de pesos. Todo construido con nuestro sudor, con nuestras manos, con nuestros sueños compartidos, o eso creía yo. Javier se casó hace 8 años con Victoria, una muchacha de Tijuana que llegó a Guadalajara buscando oportunidades. Desde el primer día que la conocí, algo no me gustó de ella. Tenía esa sonrisa demasiado perfecta, esa forma de hablar como si estuviera actuando. Pero mi hijo estaba enamorado y yo, como buena suegra mexicana, decidí darle el beneficio de la duda. Los primeros años todo parecía estar bien. Victoria trabajaba como secretaria en una oficina de gobierno y se portaba respetuosa conmigo. Vivían en su propio departamento y venían a comer los domingos. Pero hace 3 años, cuando ella quedó embarazada y perdió el bebé, las cosas comenzaron a cambiar. «Mami Elena», me dijo llorando después de perder a mi nieto,
No podemos pagar el departamento y los gastos médicos. ¿Podríamos quedarnos aquí un tiempo? Mi corazón de madre no pudo decir que no. Les dimos la recámara de la planta alta y pensé que sería temporal. Pero Victoria nunca se fue. Al contrario, comenzó a comportarse como si fuera la dueña de la casa. Cambiaba los muebles de lugar, tiraba cosas que según ella ya no servían, y lo peor de todo, comenzó a meterse en los asuntos del negocio de Ricardo. Suegro, le decía con esa voz melosa que siempre me daba desconfianza, usted ya está mayor, debería dejar que Javier maneje más cosas del negocio. Y Ricardo, que siempre había sido un hombre fuerte y decidido, comenzó a escucharla más de lo que me escuchaba a mí. Hace un año, Victoria convenció a Ricardo de contratar a Carlos Mendoza como contador oficial de todos nuestros negocios. Carlos era compadre de Ricardo desde hace 20 años. Había sido padrino de confirmación de Javier. Es de confianza, me dijo Ricardo. Además, Victoria dice que necesitamos profesionalizar todo para cuando Javier tome control. Pero yo comencé a notar cosas extrañas. Carlos venía a la casa muy seguido, siempre cuando Javier no estaba. Se quedaba horas encerrado con Ricardo en el estudio, revisando papeles. Y Victoria siempre encontraba excusas para estar presente en esas reuniones. Hace 6 meses, una noche de domingo después de la cena familiar, escuché una conversación que cambió todo. Había ido a la cocina por más café cuando oí voces en el estudio. La puerta estaba entrecerrada y pude escuchar claramente. Ricardo decía a Victoria con una voz que jamás le había escuchado, íntima, cariñosa. Ya es hora de que tomemos el control de todo. Elena ya está vieja, no entiende cómo funcionan los negocios ahora. Pero es mi esposa, respondió Ricardo, aunque su voz sonaba débil, sin convicción. Tu esposa que nunca te ha valorado como mereces, insistió Victoria. Yo sí veo al hombre exitoso que eres. Yo sí te admiro. En ese momento supe que mi matrimonio había terminado, aunque Ricardo no tuviera el valor de decírmelo a la cara. Mi propia nuera estaba seduciendo a mi marido, y él se estaba dejando. Después de escuchar esa conversación, mi mundo cambió por completo. Ya no podía ver a Victoria como mi nuera inocente, ni a Ricardo como el hombre honesto con quien me había casado. Pero decidí mantenerme callada y observar. A los 68 años, una aprende que la paciencia puede ser el arma más poderosa. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Victoria comenzó a actuar diferente conmigo, más fría, más calculadora. Elena me dijo un martes por la mañana mientras desayunábamos, creo que sería bueno que pensaras en mudarte a una casita más pequeña. Esta casa es muy grande para una persona sola. ¿Una persona sola? Le pregunté fingiendo no entender. Bueno, sonrió con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Ricardo trabaja tanto que casi nunca está aquí, y cuando Javier y yo tengamos hijos, necesitaremos más espacio. Esa misma semana, Carlos comenzó a visitar la casa casi todos los días. Se presentaba con carpetas llenas de documentos y siempre pedía hablar con Ricardo a solas. Señora Elena, me decía con falso respeto, son cosas aburridas de números, no la queremos molestar. Pero yo no era ninguna tonta. Una noche, cuando supuestamente había salido a comprar medicinas a la farmacia, regresé sigilosamente a casa y los vi por la ventana del estudio. Victoria estaba sentada muy cerca de Ricardo, con su mano en el hombro de mi marido, mientras Carlos les mostraba unos papeles. Los tres reían como si compartieran un chiste privado. Entonces está decidido. Escuché que decía Carlos cuando me acerqué a la ventana. El seguro de vida por 5 millones de pesos está activo. Si algo le pasara a Ricardo, todo quedaría en manos de la beneficiaria. Mi sangre se heló. ¿Beneficiaria? Yo era la esposa. Yo debería ser la beneficiaria de cualquier seguro. Pero algo en la forma como lo dijo Carlos me hizo entender que no estaban hablando de mí. Al día siguiente, cuando Ricardo salió al taller y Victoria fue al mercado, aproveché para revisar el estudio. En el cajón de abajo del escritorio
el que siempre había estado cerrado con llave, encontré una llave escondida debajo de un adorno. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Adentro encontré documentos que me quitaron el aliento. Una póliza de seguro de vida nueva, donde efectivamente Ricardo aparecía asegurado por 5 millones de pesos. Pero la beneficiaria no era Elena Fuentes, su esposa de 40 años. Era Victoria Fuentes, quien según el documento se había cambiado legalmente el apellido y aparecía registrada como esposa. También había otros papeles, transferencias bancarias que no reconocía, documentos de propiedades que estaban siendo traspasadas y, lo más terrible de todo, un acta de divorcio en blanco que solo necesitaba mi firma para ser válida. Pero eso no era todo. En el fondo del cajón había fotografías. Fotos de Ricardo y Victoria abrazados en lugares que no reconocía. En una playa, en un hotel, en restaurantes elegantes. Había fechas escritas atrás de las fotos. La más antigua era de hace 2 años. 2 años. Mi marido llevaba 2 años siéndome infiel con mi propia nuera. Esa noche, durante la cena, observé todo con ojos nuevos. Victoria le servía la comida a Ricardo con pequeñas caricias casuales en la mano. Él la miraba de una forma que hacía años no me miraba a mí. Y cuando creían que yo no veía, se hacían señas y sonrisas cómplices. Elena, me dijo Ricardo después del postre. Carlos dice que necesitamos actualizar algunos documentos legales. Mañana va a venir con unos papeles para que los firmes. ¿Qué tipo de papeles?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cosas del negocio, nada importante, intervino Victoria rápidamente. Solo necesitas poner tu firma en algunos lugares. Carlos dice que es para proteger el patrimonio familiar. Proteger el patrimonio familiar. La ironía me dolía en el alma. Ellos estaban planeando robarme todo lo que habíamos construido juntos, y lo estaban haciendo con tanta frialdad que me daba escalofríos. Al día siguiente, Carlos llegó puntual a las 10 de la mañana con su maletín lleno de mentiras. Señora Elena, me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía, estos documentos van a ayudar a que los negocios de Ricardo estén mejor organizados. Solo necesito que firme aquí, aquí y aquí. Revisé los papeles cuidadosamente, fingiendo que no entendía la letra pequeña. Eran documentos de transferencia de propiedades, donde yo renunciaba a mis derechos sobre los talleres, sobre las casas que rentábamos, sobre todo. En el último documento, escondido entre los otros, estaba el acta de divorcio. Carlos, le dije con la voz más inocente que pude, ¿puedo leer todo con calma? Son muchos documentos y ya no veo tan bien como antes. Por supuesto, señora, respondió nervioso, pero es importante que los firmemos hoy porque tenemos citas con el notario mañana. Dame hasta mañana, le dije. Quiero que Javier los revise también. Él estudió administración y entiende mejor estas cosas. Vi cómo Ricardo y Victoria intercambiaron una mirada de pánico. No creo que sea necesario molestar a Javier, dijo Ricardo rápidamente. Son documentos simples. Insisto, les dije con firmeza, es mi derecho como esposa revisar cualquier documento que tenga que firmar. Esa noche Victoria tocó la puerta de mi recámara. Entró sin esperar respuesta, algo que nunca Bredo había hecho antes. Elena, me dijo sentándose en mi cama como si fuera su casa. Sé que a veces los cambios dan miedo, pero lo que estamos haciendo es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos?, le pregunté. Ricardo ya no es joven, continuó con falsa preocupación. Si le pasa algo, ¿cómo vas a manejar todos esos negocios? Es mejor que todo quede en manos de gente más joven, más preparada. Gente como tú, la confronté directamente. Victoria se quitó la máscara por primera vez. Sí, como yo. Yo sé lo que es trabajar duro por lo que quiero. Tú ya cumpliste tu papel, Elena. Ya es hora de que te hagas a un lado. Se levantó para irse, pero se volteó en la puerta y me dijo con una sonrisa helada. Ricardo está de acuerdo conmigo. Ya no te ama como antes.
Está cansado de estar casado con una vieja que ya no lo hace feliz. Cuando se fue y cerró la puerta, me quedé sentada en mi cama temblando de rabia. No de tristeza, sino de una furia fría que no había sentido jamás en mi vida. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Si ellos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar lo que una mujer de 68 años puede hacer cuando la subestiman. Esa noche no dormí nada. Me quedé planeando cada movimiento que iba a hacer, porque había algo que Ricardo, Victoria y Carlos no sabían, algo que cambiaría todo su plan diabólico y los haría pagar por cada humillación, por cada traición, por cada mentira que me habían dicho. A la mañana siguiente, mientras Ricardo se duchaba y Victoria preparaba el desayuno como la perfecta ama de casa que fingía ser, me senté en mi mesa de la cocina con una taza de café y sonreí por primera vez en 6 meses, porque había llegado el momento de contarles un pequeño secreto que habían pasado por alto en sus brillantes planes. Hace 10 años, cuando Ricardo y yo estábamos planeando nuestro retiro, mi hermana Esperanza me llamó desde Los Ángeles con una noticia inesperada. Mi tío Aurelio, el hermano mayor de mi padre, había muerto sin hijos en California. Había trabajado durante 50 años como jardinero para familias ricas en Beverly Hills, y resulta que había sido más inteligente con su dinero de lo que cualquiera de nosotros imaginó. «Elena», me dijo Esperanza llorando por teléfono, «el abogado dice que tío Aurelio te dejó todo a ti. Eras su sobrina favorita, ¿te acuerdas? Siempre decía que eras la única que había heredado la inteligencia de la familia». La herencia era impresionante. Una casa en Los Ángeles valuada en $800,000 americanos, más $200,000 en cuentas bancarias, y una colección de joyas antiguas que había estado comprando durante décadas. En pesos mexicanos, estamos hablando de casi 18 millones de pesos. Pero aquí viene lo interesante. Yo nunca le conté a Ricardo sobre esta herencia. No por maldad, sino porque en ese momento nuestros negocios estaban creciendo tanto que no necesitábamos el dinero, y además, algo me decía que guardara esta información como un as bajo la manga. Vendí la casa de Los Ángeles a través de abogados americanos. Transferí todo el dinero a una cuenta bancaria en Guadalajara que abrí solo a mi nombre, y guardé las joyas en una caja de seguridad del banco. Ricardo nunca supo nada. En los documentos del banco aparezco como Elena Fuentes Morales, usando mi apellido de soltera como segundo apellido. Algo completamente legal, pero que haría invisible mi cuenta para cualquiera que buscara solo bajo Elena Fuentes. Durante estos 10 años, ese dinero siguió creciendo. Lo invertí sabiamente con la ayuda de un asesor financiero privado que conocí a través del banco. Compré acciones de empresas mexicanas estables, bonos gubernamentales, incluso algunas propiedades pequeñas en Puerto Vallarta que rento durante las temporadas altas. Hoy, esos 18 millones originales se han convertido en casi 30 millones de pesos. Pero espera, porque hay más. Hace 5 años, cuando empecé a notar que Ricardo se comportaba distante conmigo, contraté discretamente a un detective privado. No para espiarlo, sino para investigar todos nuestros bienes familiares y asegurarme de que yo entendiera perfectamente nuestra situación financiera. El detective, un hombre llamado Raúl Sandoval, me entregó un reporte que me abrió los ojos completamente. Resulta que aunque Ricardo y yo habíamos construido el negocio juntos, él había sido muy astuto poniendo la mayoría de las propiedades solo a su nombre. Los 4 talleres, 2 de las casas de renta, incluso esta casa donde vivíamos, legalmente pertenecían solo a Ricardo Fuentes. «Señora», me dijo Raúl cuando me entregó el reporte, «según las leyes mexicanas, usted tiene derechos sobre estos bienes por ser esposa, pero sería mucho más fácil reclamarlos si hubiera documentos que comprobaran su participación en la construcción del patrimonio». Fue entonces cuando tomé la decisión más inteligente de mi vida. Contraté a un abogado especialista en derecho familiar, el licenciado Hernández, y comenzamos a preparar silenciosamente toda la documentación que necesitaría si algún día tenía que pelear por mis derechos.
Recopilamos recibos, fotografías, testimonios de empleados que recordaban cómo yo había trabajado junto a Ricardo en los primeros años. Documentamos cada peso que yo había aportado para los primeros talleres, cada decisión de negocio en la que había participado, cada vez que había puesto mi firma como aval en algún préstamo bancario. Pero lo más importante, el licenciado Hernández me ayudó a crear una empresa fantasma completamente legal. Servicios Administrativos Morales. Una pequeña compañía de consultoría que supuestamente le había estado prestando servicios contables y administrativos a las empresas de Ricardo durante los últimos 20 años. Esta empresa fantasma tenía contratos firmados que databan de hace 2 décadas, facturas por servicios prestados, incluso recibos de pagos mensuales que supuestamente Ricardo me había estado haciendo por mi trabajo. Todo perfectamente legal, todo respaldado por un contador certificado que el licenciado conocía, todo diseñado para demostrar que yo no era solo la esposa, sino una socia comercial activa. Y ahora viene la cereza del pastel. Hace 3 meses, cuando ya estaba segura de que Ricardo me iba a traicionar, contraté nuevamente a Raúl Sandoval, pero esta vez para que siguiera e investigara a mi querido esposo, a mi adorada nuera y a nuestro contador de confianza. Raúl me trajo evidencias que superaron mis peores pesadillas. Fotografías de Ricardo y Victoria en hoteles de lujo, recibos de cenas románticas, incluso videos donde se veían besándose apasionadamente en el estacionamiento de uno de los talleres. Pero eso no era todo. Carlos Mendoza, nuestro confiable contador, había estado desviando dinero de las cuentas de los negocios hacia una cuenta bancaria nueva que había abierto a nombre de Victoria. En 3 meses habían robado casi 2 millones de pesos. Además, habían falsificado mi firma en varios documentos, incluyendo la póliza de seguro de vida que yo había encontrado. «Señora Elena», me dijo Raúl, entregándome una carpeta llena de evidencias, «con todo esto que tenemos, podríamos meterlos a la cárcel mañana mismo si usted quisiera». «No», le respondí con una sonrisa. «Tengo un plan mucho mejor. Esta mañana, mientras Victoria me servía el desayuno con esa sonrisa falsa y Ricardo leía el periódico fingiendo ser el esposo perfecto, yo sabía exactamente lo que iba a pasar en las siguientes horas, porque había pasado 3 meses planeando la venganza más perfecta que una mujer traicionada puede ejecutar. El teléfono de la casa sonó a las 9 de la mañana. Era Carlos. «Ricardo», dijo con voz nerviosa, «necesitamos adelantar nuestro plan. Creo que Elena está empezando a sospechar algo. Ayer me preguntó muchas cosas sobre los documentos». «¿Estás seguro de que todo está listo?», le respondió Ricardo, mirándome de reojo para asegurarse de que yo no estaba escuchando. «Sí», confirmó Carlos. «El contacto en la morgue ya tiene todo preparado. Esta tarde podemos hacer el simulacro del accidente. Mañana Victoria será oficialmente viuda y heredará todo». Ricardo colgó el teléfono y me miró con una sonrisa que ahora sabía que era completamente falsa. «Amor», me dijo, «tengo que salir esta tarde a ver unos asuntos del taller. Regreso hasta muy noche». «Perfecto», le respondí dándole un beso en la mejilla. «Te espero con la cena lista». Lo que Ricardo no sabía es que yo también tenía una cita esta tarde, con el comandante Rivas de la Policía Municipal, quien había sido amigo de mi padre durante 30 años y quien acababa de recibir una carpeta muy interesante con todas las evidencias de la conspiración que estaban planeando contra mí. La partida de ajedrez estaba a punto de comenzar y ellos ni siquiera sabían que yo había estado moviendo mis piezas desde hace meses. Después de que Ricardo salió de casa esa tarde, fingiendo que iba a revisar unos asuntos del taller, me quedé sola con Victoria. Ella estaba en la sala viendo televisión, pero yo sabía que en realidad estaba esperando una llamada. La llamada que le confirmaría que su plan había funcionado y que pronto sería una viuda muy rica. Me senté en mi mecedora favorita, fingiendo estar bordando un mantel, pero en realidad estaba repasando mentalmente cada detalle de mi contraataque.
porque mientras ellos habían estado planeando mi ruina durante 6 meses, yo había estado preparando su destrucción durante 3. A las 4 de la tarde, tal como había calculado, el teléfono de Victoria sonó. Ella corrió a contestar en la cocina pensando que yo no podía escucharla desde la sala. «¿Ya está todo listo?», le preguntó a alguien con voz ansiosa. Pausó escuchando la respuesta. «¿A qué hora va a ser el accidente?», preguntó de nuevo. Otra pausa. «Perfecto. Entonces a las 8 de la noche ya estaré oficialmente viuda», dijo con una risa que me heló la sangre. Colgó el teléfono y regresó a la sala como si nada hubiera pasado. «Elena», me dijo con falsa dulzura, «voy a salir un rato a hacer unas compras. ¿Necesitas algo del súper?» «No, mijita», le respondí con la sonrisa más tierna que pude. «Ten cuidado y regresa pronto». En cuanto Victoria salió de la casa, yo también salí, pero por la puerta trasera. Mi auto estaba estacionado en la calle de atrás, exactamente donde lo había dejado esta mañana siguiendo las instrucciones del comandante Rivas. Manejé directamente a las oficinas de la Policía Municipal, donde me esperaba no solo el comandante Rivas, sino también el licenciado Hernández, Raúl Sandoval el detective. Y una persona más que sería clave en mi plan, el doctor Martínez, director del Hospital Civil de Guadalajara. «Señora Elena», me dijo el comandante Rivas cuando entré a su oficina, «he revisado toda la evidencia que nos proporcionó. Lo que están planeando es fraude de seguros, falsificación de documentos y conspiración. ¿Podemos arrestarlos esta misma noche?» «No», le respondí con calma. «Quiero que ejecuten su plan completamente. Quiero que crean que ganaron, que se sientan seguros, victoriosos. Solo así podremos demostrar la magnitud de su traición». El doctor Martínez se adelantó. «Elena, explícame una vez más qué necesitas que hagamos en el hospital». «Doctor», le dije, «cuando traigan el cuerpo que van a hacer pasar por Ricardo, necesito que usted personalmente se encargue de la identificación. Va a confirmar oficialmente que sí es mi esposo, pero después va a guardar el cuerpo en una morgue especial donde solo usted tenga acceso». «¿Y el cuerpo real?», preguntó el doctor. «Ese es trabajo del comandante Rivas», respondí mirando al oficial. «Cuando Ricardo llegue al lugar donde cree que va a fingir su muerte, ustedes van a estar esperándolo. Lo van a arrestar discretamente y lo van a tener en una celda especial, incomunicado, hasta que yo termine mi parte del plan». Raúl Sandoval abrió su carpeta de evidencias. «Señora Elena, tengo aquí las fotografías de Carlos Mendoza recibiendo un pago de 50,000 pesos de parte de Victoria ayer en la tarde. También tengo grabaciones de audio donde planean el fraude del seguro». «Perfecto», le dije. «¿Y las cuentas bancarias?» «Ya están congeladas», confirmó el licenciado Hernández. «En cuanto se reporte oficialmente la muerte de Ricardo, todas las transferencias que hicieron quedarán como evidencia de robo. Además, ya presenté ante el Ministerio Público toda la documentación que demuestra que usted es socia comercial de los negocios, no solo esposa». El comandante Rivas revisó su reloj. «Elena, según la información que tenemos, el falso accidente está programado para las 7:30. Son las 5 de la tarde. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?» «Comandante», le dije levantándome de mi silla, «durante 40 años fui la esposa perfecta. Apoyé, perdoné, confié, me sacrifiqué. Y mire cómo me pagan. Es hora de que Elena Fuentes demuestre de qué está hecha realmente». Regresé a casa a las 6 de la tarde. Victoria ya había vuelto de sus compras y estaba en la cocina preparando la cena. Tenía una sonrisa extraña, como si estuviera conteniéndose de reír. «¿Cómo te fue en las compras?», le pregunté mientras me servía un vaso de agua. «Muy bien», respondió sin mirarme a los ojos. «Compré algunas cosas que vamos a necesitar para los próximos días». A las 7 de la noche, Victoria se disculpó y subió a su recámara. «Me duele un poco la cabeza», me dijo. «Voy a descansar un rato». Pero yo sabía que no iba a descansar. Iba a estar esperando la llamada que le confirmaría que su plan había funcionado.
La llamada que le diría que Ricardo había muerto en un accidente automovilístico y que ella pronto sería una mujer muy rica. Me quedé en la sala, fingiendo ver las noticias en televisión, pero en realidad estaba esperando. A las 8:45 mi teléfono celular vibró. Era un mensaje de texto del comandante Rivas. Pájaro en la jaula, procediendo con fase 2. Ricardo había caído en la trampa. Había ido al lugar donde creía que iba a simular su muerte y ahora estaba bajo custodia policial. Carlos y el cómplice de la morgue también habían sido arrestados. Solo faltaba la cereza del pastel. A las 8 en punto, exactamente como habíamos planeado, sonaron 3 golpes fuertes en la puerta principal. Escuché pasos apresurados en el piso de arriba. Victoria estaba bajando corriendo las escaleras, probablemente pensando que era la llamada que confirmaba la muerte de Ricardo. «Elena», me gritó Victoria desde la escalera, «alguien está tocando la puerta». «Ya voy», le respondí tomando aire profundamente. Era el momento que había estado esperando durante 6 meses. El momento de mi venganza. Abrí la puerta y ahí estaba el oficial Martínez, tal como habíamos planeado, con la expresión más seria que jamás le había visto. «Señora Fuentes», me dijo quitándose la gorra, «lamento informarle que su esposo Ricardo sufrió un accidente automovilístico fatal hace aproximadamente 1 hora en la carretera a Chapala. Murió en el acto». Victoria apareció detrás de mí, fingiendo sorpresa. «Dios mío», gritó, pero yo pude ver en sus ojos un brillo de satisfacción. «No puede ser». «Es imposible», les dije a ambos, siguiendo el guión que habíamos preparado. «Mi marido está aquí, arriba en nuestra recámara, durmiendo». El oficial Martínez me miró con la expresión confundida perfecta. «Señora, el cuerpo fue identificado por sus documentos. Llevaba su cartera, su identificación, su anillo de matrimonio». «No», grité con una actuación que hubiera ganado un Oscar. «Venga conmigo, se lo voy a demostrar». Subimos las escaleras, Victoria siguiéndonos con una expresión que trataba de parecer preocupada, pero que yo sabía que era de triunfo. Llegamos a la recámara principal y abrí la puerta de par en par. «Mire, ahí está mi Ricardo durmiendo», dije encendiendo la luz. Y efectivamente, ahí estaba una figura en la cama, tapada con las sábanas hasta el cuello. El oficial Martínez desenfundó su arma inmediatamente. «Señora, aléjese de él. Ese no es su esposo». Porque lo que había en la cama no era Ricardo. Era un maniquí de tamaño real que habíamos colocado ahí mientras Victoria estaba haciendo sus compras. Un maniquí vestido con la pijama de Ricardo, con una peluca que se parecía a su cabello, colocado de tal forma que en la penumbra de la noche cualquiera pensaría que era una persona durmiendo. Victoria se quedó helada. ¿Qué es eso?, tartamudeó. Fue entonces cuando decidí quitarme la máscara por completo. «Eso, querida Victoria», le dije con una sonrisa fría, «es la prueba de que sé exactamente lo que tú, mi querido Ricardo, y su cómplice Carlos han estado planeando en mi contra durante los últimos meses». El oficial Martínez bajó su arma y sonrió. «Señora Fuentes, creo que es hora de explicarle a su nuera lo que realmente está pasando aquí». Victoria retrocedió hasta la pared, con los ojos llenos de pánico. No sé de qué están hablando». «Por supuesto que sabes», le dije acercándome a ella. «Sabes exactamente de qué estoy hablando. Del fraude del seguro de vida, de los 2 millones de pesos que robaste de las cuentas del negocio, de tu aventura con mi esposo, de tus planes para quedarte con todo mi patrimonio». Eso no es cierto», balbuceó Victoria. Fue entonces cuando saqué de mi bolsa una pequeña grabadora y presioné play. La voz de Victoria llenó la habitación. «Perfecto. Entonces a las 8 de la noche ya estaré oficialmente viuda». Victoria se desplomó en el piso, llorando. «Elena, nosotros». «Ahora», le dije con la voz más fría que jamás había usado, «vas a descubrir lo que pasa cuando subestimas a una mujer de 68 años que ha pasado toda su vida aprendiendo a sobrevivir». La verdadera confrontación
Estaba a punto de comenzar. Victoria seguía en el suelo, llorando y temblando, cuando decidí que era hora de mostrarle todas mis cartas. Pero esto era apenas el comienzo de su pesadilla. «Levántate», le ordené con una voz que ni yo misma reconocía. «Vamos a bajar a la sala. Tenemos muchas cosas de que hablar y quiero que estés cómoda para escuchar todo lo que tengo que decirte». Victoria se puso de pie con dificultad, limpiándose las lágrimas. «Elena, por favor, ¿puedo explicarte todo?» «¿Explicarme?», le dije riéndome con amargura. «¿Vas a explicarme cómo sedujiste a mi marido? ¿O vas a explicarme cómo falsificaron mi firma para robar mi dinero? O mejor me explicas cómo planeaban matarme después de quitarme todo». «No íbamos a matarte», gritó desesperada. «Ah, no», respondí con sarcasmo. «Solo me iban a robar todo, a divorciarme contra mi voluntad, a dejarme en la calle sin nada a los 68 años. Qué considerados». Bajamos a la sala, donde el oficial Martínez ya había llamado a refuerzos. En pocos minutos, la casa se llenó de policías, detectives y funcionarios del Ministerio Público. También llegó el licenciado Hernández con más carpetas llenas de evidencias. «Victoria Sánchez», le dijo el oficial Martínez, leyendo de un documento oficial, «queda usted detenida por los delitos de fraude, falsificación de documentos, robo y conspiración para cometer fraude de seguros». «Esperen», gritó Victoria. «Yo no hice nada que Ricardo no me pidiera hacer. Él fue quien planeó todo. Él me dijo que Elena ya no lo amaba, que quería divorciarse de ella de todas formas». Fue entonces cuando decidí darle la primera sorpresa verdadera de la noche. «Qué interesante que digas eso», le dije abriendo una carpeta. «Porque tengo aquí más de 50 fotografías de ustedes dos en situaciones muy románticas, fechadas durante los últimos 2 años. También tengo grabaciones de conversaciones donde tú le dices a Ricardo exactamente estas palabras». Saqué una transcripción y comencé a leer con voz clara. «Ricardo, amor mío, cuando eliminemos a esa vieja estúpida de Elena, podremos vivir como reyes con toda su herencia». Victoria se quedó blanca como papel. «¿De dónde sacaste eso?» «De tu propio teléfono celular, querida», le dije sonriendo. «¿Sabías que cuando mandas un teléfono a reparar, un buen técnico puede recuperar todos los mensajes borrados? Javier me ayudó con eso hace 2 meses. Mi propio hijo, sin saberlo, me ayudó a descubrir que su esposa era una víbora». Victoria se desplomó en el sofá, derrotada. «Javier sabe todo esto». «Javier llegará en cualquier momento», le dije revisando mi reloj. Le pedí que viniera a casa a las 9 de la noche. Quiero que esté presente cuando le cuente a mi hijo exactamente qué tipo de mujer eligió para casarse. Como si hubiera sido planeado, en ese momento se escucharon llaves en la puerta principal. Javier entró a la casa y se quedó paralizado al ver la escena. Policías por todos lados, su esposa esposada en el sofá, y yo de pie en medio de todo con una expresión que jamás me había visto. «¿Mamá?», preguntó confundido. «¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está mi papá?». «Siéntate, mijito», le dije señalando el sillón de enfrente. «Tu papá está bien, pero necesito contarte algunas cosas sobre tu esposa que van a cambiarte la vida para siempre». Durante los siguientes 30 minutos, con la ayuda del licenciado Hernández y las evidencias de Raúl Sandoval, le conté a Javier toda la verdad. Le mostré las fotografías de la infidelidad, le enseñé los documentos falsificados, le expliqué el plan del fraude del seguro de vida. Mi pobre hijo se fue desmoronando con cada revelación. «Victoria», le dijo Javier con lágrimas en los ojos, «dime que no es cierto. Dime que mi mamá está mintiendo». Victoria levantó la cara y lo miró con desprecio. «¿Tu mamá?» «Javier, tu mamá es una vieja controladora que nunca nos iba a dejar ser felices. Lo que hicimos, lo hicimos por nosotros, por nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», gritó Javier poniéndose de pie. «Te acostaste con mi papá. Planeabas robarle todo a mi mamá.
¿Qué futuro teníamos si estabas dispuesta de hacer eso? Tu papá me ama de verdad, le respondió Victoria con crueldad. A tu mamá ya no la soportaba. Me dijo que hacía años que no la tocaba, que estaba cansado de vivir con una vieja amargada. Fue entonces cuando decidí darle la segunda sorpresa de la noche, la que realmente la iba a destruir. Victoria, le dije con una sonrisa helada, ya que estamos siendo tan honestos, déjame contarte algo que ni tú ni Ricardo saben. Algo que va a ayudar en que toda esta traición sea aún más patética de lo que ya es. Saqué de mi bolsa unos documentos del banco y se los enseñé. ¿Ves esto? Son los estados de cuenta de mis inversiones personales. Dinero que heredé de mi familia hace 10 años y que he estado multiplicando en secreto durante toda esta década. Victoria miró los números y se quedó boquiabierta. 30 millones de pesos. Exacto, le dije. 30 millones de pesos que son completamente míos, que Ricardo jamás supo que existían y que ustedes jamás hubieran podido tocar, aunque su plan hubiera funcionado. Me acerqué a ella y le hablé muy cerca de la cara. ¿Sabes qué significa esto, Victoria? Significa que mientras ustedes estaban planeando robarme los 5 o 6 millones de pesos de los talleres y las casas, yo tengo 5 veces más dinero escondido. Significa que aunque hubieran conseguido todo lo que querían, yo seguiría siendo más rica que tú. Significa que toda esta traición, toda esta humillación, todo este dolor que me causaron fue por migajas comparado con lo que yo realmente tengo. Victoria comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no de arrepentimiento, sino de rabia pura. Eres una mentirosa. Si tenías tanto dinero, ¿por qué no nos ayudaste cuando lo necesitábamos? Ayudarlos, le grité. Les di casa, comida, trabajo, amor, respeto. Los traté como familia. Y ustedes me pagaron planeando robarme y humillarme. ¿Por qué iba a compartir mi dinero con víboras como ustedes? En ese momento, el comandante Rivas entró a la sala con más noticias. Señora Elena, tenemos a Ricardo en custodia. También arrestamos a Carlos Mendoza y al cómplice en la morgue. Todos están cantando como canarios, culpándose unos a otros. ¿Qué dice Ricardo?, le pregunté. Dice que todo fue idea de Victoria, que ella lo sedujo y lo convenció de hacer todo esto, respondió el comandante. Victoria gritó desde el sofá. Es mentiroso. Él me dijo que estaba enamorado de mí. Me prometió que íbamos a ser felices juntos. Por supuesto que te prometió eso, le dije riéndome. ¿De verdad creías que un hombre de 66 años iba a dejar todo lo que construyó durante 40 años por una muchachita como tú? Victoria, tú no eras su gran amor. Tú eras su crisis de los 60. El licenciado Hernández se acercó con más documentos. Señora Elena, hay algo más que debe saber. Mientras investigábamos las cuentas bancarias, descubrimos que Ricardo había pedido un préstamo de 2 millones de pesos usando como garantía los talleres mecánicos. El dinero lo transfirió directamente a la cuenta de Victoria. ¿2 millones más?, pregunté sorprendida. Sí, confirmó el licenciado. Aparentemente Victoria le había dicho que estaba embarazada y necesitaba dinero para gastos médicos especiales en Estados Unidos. Miré a Victoria con incredulidad. ¿Estabas embarazada? Victoria desvió la mirada. No, pero él se lo creyó. Javier se puso de pie y caminó hacia su esposa con una expresión que jamás le había visto. Victoria, durante 8 años de matrimonio me dijiste que no podías tener hijos por problemas médicos. Me hiciste sentir culpable, me hiciste creer que era mi culpa. ¿Y ahora resulta que le dijiste a mi papá que estabas embarazada de él? Javier, yo puedo explicar. No, le dijo mi hijo, con una voz llena de dolor y dignidad. No hay nada que explicar, esto se acabó. Mañana mismo voy a pedir el divorcio. Victoria comenzó a suplicar desesperadamente. Javier, por favor, podemos arreglar esto, fue un error. Yo te amo a ti. ¿Me amas?, le preguntó Javier con lágrimas corriendo por sus mejillas. Victoria, te acostaste con mi papá, robaste a mi mamá, mentiste sobre embarazos falsos,
Si eso es amor, prefiero vivir odiado. El comandante Rivas se acercó a Victoria. Señora, es hora de irnos. La están esperando en el Ministerio Público para formalizar los cargos. Mientras se llevaban a Victoria esposada, ella se volteó hacia mí una última vez. Elena, esto no se va a quedar así. Voy a contratar al mejor abogado. Voy a pelear todo esto. No me vas a ganar tan fácil. Me acerqué a ella y le hablé muy bajito, para que solo ella pudiera escucharme. Victoria, querida, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Tú planeas para mañana. Yo planeo para los próximos 10 años. Para cuando salgas de la cárcel, si es que sales, yo ya habré borrado hasta el recuerdo de que exististe. Se la llevaron gritando amenazas y promesas de venganza. Pero yo sabía que ya no tenía poder para lastimar a nadie. Su reino de mentiras había terminado para siempre. Cuando la casa se quedó en silencio, solo quedamos Javier y yo. Mi hijo se acercó y me abrazó como no me había abrazado desde que era niño. Mamá, me dijo llorando, perdóname por no haber visto lo que estaba pasando. Perdóname por haberte traído esta víbora a la casa. No tienes nada que perdonar, mijito, le respondí acariciándole el cabello. Tú también eras víctima de sus mentiras. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. ¿Y mi papá?, me preguntó. Suspiré profundamente. Con tu papá vamos a tener una conversación muy larga mañana. Pero esa es otra historia. Lo que no le dije a Javier en ese momento es que ya tenía planeado exactamente qué iba a pasar con Ricardo. Y él iba a descubrir que subestimar a Elena Fuentes había sido el error más caro de su vida. Acto 7. Nueva vida y resolución. 45 final. Al día siguiente llegó el momento que había estado esperando durante meses. Mi conversación final con Ricardo. El comandante Rivas había arreglado que nos encontráramos en una sala privada de la delegación de policía, donde Ricardo había pasado la noche más larga de su vida reflexionando sobre sus decisiones. Cuando entré a esa sala fría y gris, vi a un hombre que ya no reconocía. Ricardo, que siempre había sido orgulloso y seguro de sí mismo, estaba sentado en esa silla metálica con los hombros caídos, las manos temblorosas y una mirada de derrota total. Había envejecido 10 años en una sola noche. Elena, me dijo cuando me vio entrar, por favor, necesito que me escuches. Todo esto fue una locura temporal, un error que cometí por confusión. Victoria me manipuló, me hizo creer cosas que no eran ciertas sobre ti, sobre nosotros. Me senté frente a él sin decir una palabra, solo observándolo. Después de 40 años de matrimonio, conocía cada gesto suyo, cada expresión de su cara. Y lo que veía ahí no era arrepentimiento genuino. Era pánico por haber sido descubierto. ¿Manipulación?, le pregunté finalmente. Victoria te manipuló para que te acostaras con ella. Te manipuló para que falsificaras mi firma. Te manipuló para que planearas robarme todo lo que construimos juntos. Elena, la situación se salió de control, balbuceó. Al principio solo era atracción física, pero después ella comenzó a meterme ideas en la cabeza sobre el futuro, sobre que tú y yo ya no teníamos nada en común, sobre que merecíamos ser felices. ¿Y tú le creíste?, le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Sí, admitió bajando la cabeza. Le creí porque quería creerle, porque hacía años que me sentía viejo, aburrido, invisible. Y cuando ella llegó, me hizo sentir como si fuera joven otra vez. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la lástima por este hombre, pero era una lástima mezclada con desprecio profundo. Ricardo, le dije inclinándome hacia adelante, ¿sabes cuál fue tu error más grande en todo esto? ¿Cuál?, preguntó con una voz apenas audible. Pensar que yo era estúpida. Pensar que después de 40 años viviendo contigo, no me iba a dar cuenta de que algo había cambiado. Pensar que la mujer que te ayudó a construir un imperio desde cero iba a quedarse sentada mientras tú y tu amantita me robaban todo.
Saqué de mi bolsa los documentos que habían preparado para que yo firmara. ¿Ves esto? Este era tu plan brillante. Hacerme firmar mi divorcio y la transferencia de todos mis bienes sin que me diera cuenta. ¿De verdad creíste que iba a ser tan fácil? Ricardo comenzó a llorar. Lágrimas de un hombre de 66 años que se daba cuenta de que había perdido todo por una aventura patética. Elena, por favor, me suplicó. Dime qué tengo que hacer para arreglar esto. Dime cómo puedo recuperar tu perdón. Cancelo todo. Corto contacto con Victoria para siempre. Hacemos terapia de pareja, lo que tú quieras. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al patio de la delegación. Afuera, la vida seguía normal. Gente yendo al trabajo, niños jugando, vendedores ambulantes gritando sus productos. El mundo había seguido girando mientras mi matrimonio se desmoronaba. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Ricardo? Le dije sin voltearme. No es que me hayas sido infiel, no es que hayas planeado robarme. Lo más triste es que después de 40 años juntos, no me conoces en absoluto. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Quiero decir, le respondí volteándome hacia él, que si hubieras venido a mí hace 2 años y me hubieras dicho, Elena, ya no soy feliz en este matrimonio, quiero separarme. Yo te hubiera dado el divorcio civilizado, te hubiera dado tu parte justa de todo lo que construimos, y nos hubiéramos separado con respeto y dignidad. Ricardo me miró con sorpresa. ¿De verdad harías eso? Por supuesto, le dije, porque después de 40 años, lo que yo quería era que fueras feliz. Pero en lugar de hablarme con la verdad, decidiste humillarme, traicionarme y robarme. Eso, Ricardo, es imperdonable. Volví a sentarme frente a él. Ahora te voy a explicar exactamente qué va a pasar con tu vida a partir de hoy. Saqué otros documentos de mi bolsa. Primero, todos los cargos criminales que tienes encima. Fraude, falsificación, conspiración. El Ministerio Público ya tiene todas las evidencias. Podrías ir a la cárcel entre 5 y 10 años. Ricardo se puso blanco. Elena, no, por favor. Segundo, continué sin inmutarme. Como las propiedades de los talleres estaban solo a tu nombre, pero yo tengo pruebas de que fui socia en su construcción, voy a demandar civilmente por la mitad de todo. Y voy a ganar, porque tengo 20 años de documentos que lo comprueban. Tercero, saqué otro documento. La casa donde vivíamos. Como está a tu nombre, pero yo pagué la mitad de la hipoteca inicial con dinero de mi herencia familiar, también me pertenece el 50%. Y cuarto, le dije con una sonrisa fría, Victoria ya confesó que el dinero que robaron de las cuentas del negocio fue idea tuya. Así que también eres responsable por devolver esos 2 millones de pesos, más intereses. Ricardo se había puesto verde. Elena, eso significaría que me quedo sin nada, sin casa, sin negocio, sin dinero y encima en la cárcel. Exacto, le respondí. Te quedarías exactamente como me querías dejar a mí, sola, sin dinero y humillada públicamente. Hubo un silencio largo en esa sala. Ricardo lloraba en silencio, entendiendo finalmente las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, le dije después de una pausa dramática, voy a ofrecerte una alternativa. ¿Cuál?, preguntó con desesperación. Te vas de Guadalajara hoy mismo, te vas de México si es posible. Desapareces de nuestras vidas para siempre. No intentas contactar a Javier, no intentas regresar, no intentas reclamar nada. Te conviertes en un fantasma. ¿Y a cambio?, preguntó. A cambio yo retiro todos los cargos criminales. Te doy 200,000 pesos para que puedas empezar una nueva vida en cualquier parte del mundo que elijas. Y nunca, jamás, le cuento a nadie en Guadalajara los detalles completos de tu traición. Ricardo me miró con una mezcla de alivio y terror. ¿Por qué harías eso por mí? No lo hago por ti, le respondí fríamente. Lo hago por Javier, para que no tenga que visitar a su padre en la cárcel durante los próximos 10 años. Y lo hago por mí, porque prefiero saber que estás lejos, arrepintiéndote de tus decisiones cada día de tu vida,
a saber que estás en una celda siendo mantenido con mis impuestos. Ricardo lloró durante varios minutos antes de poder hablar. Elena, durante todos estos años, realmente me amaste. Te amé más de lo que jamás vas a entender. Le respondí con una tristeza profunda. Te amé tanto que construí mi vida entera alrededor de la tuya. Te amé tanto que hubiera hecho cualquier cosa por hacerte feliz. Y tú tomaste ese amor y lo pisoteaste por una aventura barata con una muchacha que ni siquiera te respetaba. Me levanté para irme. Tienes hasta las 6 de la tarde para decidir: exilio voluntario o prisión. Tú eliges. Elena, me dijo cuando ya tenía la mano en la puerta. ¿Algún día podrás perdonarme? Me volteé hacia él una última vez. Ricardo, hay cosas en la vida que no se pueden perdonar. No porque seas una mala persona, sino porque cambiaron algo fundamental para siempre. Tú no solo me traicionaste a mí, traicionaste a la mujer que fui durante 40 años. Esa Elena que te amaba incondicionalmente murió la noche que escuché tu conversación con Victoria. Y esa Elena no va a regresar jamás. Salí de la delegación de policía sintiéndome extrañamente liviana, como si hubiera cargado un peso invisible durante meses y finalmente me hubiera liberado de él. A las 4 de la tarde, Ricardo llamó al comandante Rivas para comunicar su decisión. Había elegido el exilio. A las 6 de la tarde, un taxi lo recogió en la delegación para llevarlo al aeropuerto. Llevaba una maleta pequeña y los 200,000 pesos que le había prometido. Su destino. Una ciudad pequeña en España, donde un primo lejano había aceptado darle trabajo en un taller mecánico modesto. Javier y yo lo vimos partir desde la ventana del segundo piso de nuestra casa. Mi hijo lloraba silenciosamente por el padre que había perdido. Yo no lloré. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar por Ricardo Fuentes. 3 meses después, Victoria fue sentenciada a 6 años de prisión por fraude y falsificación. Carlos Mendoza recibió 4 años. Los 2 millones de pesos que habían robado fueron recuperados y depositados de vuelta en las cuentas del negocio. Con la ayuda del licenciado Hernández, Javier y yo reestructuramos completamente los talleres mecánicos. Ahora son oficialmente Talleres Fuentes e Hijo, donde Javier es el gerente general y yo soy la presidenta del consejo de administración. Mi hijo ha demostrado ser un excelente administrador, mucho mejor de lo que su padre jamás fue. 6 meses después de esa noche terrible, recibí una carta de España. Era de Ricardo. Una carta de 3 páginas donde me pedía perdón por todo lo que había hecho. Me contaba cómo era su nueva vida trabajando 12 horas al día en un taller pequeño, viviendo en un cuarto modesto, enviando la mitad de su sueldo para pagar deudas que había dejado pendientes en México. Cada día pienso en lo que perdí, escribía. No solo perdí a la mujer más extraordinaria del mundo, perdí mi dignidad, mi familia, mi patria. Entiendo ahora que Victoria jamás me amó. Solo usó mis inseguridades para manipularme. Pero el responsable de todo soy yo, por haber sido tan débil y tan estúpido. La carta terminaba así. Elena, no espero tu perdón porque sé que no me lo merezco. Solo espero que sepas que el hombre que te traicionó ya no existe. Murió la noche que me arrestaron. Lo que queda de mí está aprendiendo muy tarde lo que significa vivir con las consecuencias de mis acciones. Te amo y te amaré hasta el día que muere, aunque ya no tenga derecho a decírtelo. Leí esa carta una sola vez y la guardé en el mismo cajón donde habían estado las evidencias de su traición. No porque quisiera conservarla como recuerdo, sino porque me recordaba lo importante que es nunca olvidar las lecciones que la vida nos enseña. Hoy, 2 años después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, puedo decir con total honestidad que soy más feliz de lo que había sido en décadas. Vivo en la misma casa, pero ahora es verdaderamente mi casa. He redecorado cada rincón, eliminando cualquier rastro de los años de traición que viví sin saberlo.
Los talleres mecánicos prosperan más que nunca. Javier ha implementado nuevas tecnologías. Hemos expandido a 2 ciudades más y nuestros ingresos han aumentado un 40%. Resulta que sin Ricardo tomando decisiones emocionales e impulsivas, el negocio funciona mucho mejor. Mis 30 millones de pesos siguen creciendo. Los he invertido en bienes raíces en la bolsa mexicana y en un fondo de inversión internacional que me está dando excelentes rendimientos. A los 70 años, soy más rica de lo que jamás soñé ser a los 20, pero lo más importante es que he recuperado algo que había perdido sin darme cuenta durante los últimos años de mi matrimonio. Mi dignidad, mi alegría de vivir, mi confianza en mí misma. Ya no soy la esposa sumisa que aguantaba desprecios silenciosos. Soy Elena Fuentes, empresaria exitosa, madre orgullosa y mujer completamente independiente. El mes pasado, Javier me dijo algo que me llenó el corazón. Mamá, no sabes lo orgulloso que estoy de ti. Ver cómo enfrentaste toda esa situación, cómo defendiste tu dignidad, cómo saliste adelante. Me enseñaste que las personas realmente fuertes no son las que evitan los problemas, sino las que los enfrentan con inteligencia y determinación. Si estás viviendo algo similar, si sientes que tu familia te está traicionando o aprovechándose de ti, quiero que sepas esto: nunca es demasiado tarde para defenderte. No importa si tienes 40, 50, 60 o 70 años. No importa si llevas décadas aguantando humillaciones. Siempre, siempre puedes tomar las riendas de tu vida y exigir el respeto que mereces. Yo pasé 40 años siendo la esposa perfecta, la que apoyaba, la que perdonaba, la que se sacrificaba. Y cuando llegó el momento de elegir entre seguir siendo víctima o convertirme en la protagonista de mi propia historia, elegí luchar. No fue fácil. Hubo noches donde lloré de rabia, días donde dudé si estaba haciendo lo correcto, momentos donde la tentación de perdonar y fingir que no había pasado nada era muy fuerte. Pero cada vez que sentía esa debilidad, recordaba las palabras de Victoria. Ya cumpliste tu papel, Elena. Ya es hora de que te hagas a un lado. Pues no, Victoria, no me hice a un lado. Me planté firme y demostré que subestimar a una mujer madura es el error más costoso que se puede cometer. Hoy tengo 70 años, más dinero del que puedo gastar, un hijo que me respeta y me admira, un negocio próspero y, sobre todo, la tranquilidad de saber que nadie jamás podrá volver a humillarme porque ahora sé exactamente cuánto valgo. Ricardo está en España, trabajando para sobrevivir, sin familia, sin amigos, pagando cada día el precio de su traición. Victoria está en la cárcel, donde todavía le quedan 3 años por cumplir. Carlos perdió su licencia de contador y trabaja ahora vendiendo seguros de puerta en puerta. Y yo estoy aquí, en mi casa, en mi empresa, con mi dinero, viviendo mi vida exactamente como quiero vivirla. La justicia no siempre llega cuando la esperamos, pero cuando llega es perfecta. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo así? Comenta abajo y cuéntame tu historia, porque si algo he aprendido en estos 70 años de vida, es que las mujeres fuertes nos apoyamos unas a otras, y que nuestras historias de superación pueden ser la inspiración que otra persona necesita para cambiar su vida. Recuerda, nunca es demasiado tarde para exigir respeto, nunca es demasiado tarde para defenderte, y nunca, jamás, es demasiado tarde para escribir un final feliz a tu propia historia.